Y el escritor paraguayo Nelson Aguilera sigue a la espera de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se expida respecto a la acción de inconstitucionalidad que promovió contra el fallo de primera instancia que lo condenó a 2 años y medio de prisión por presunto plagio. El escritor afirma que esta condena representa un acto terrorífico contra la literatura paraguaya. Bajo el argumento de que no se le permitió la inclusión probatoria, la declaración de 40 testigos y asegurando que la sentencia fue dirigida, Nelson Aguilera presentó la acción de inconstitucionalidad y aguarda el fallo. El escritor había sido condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por el supuesto plagio de la obra El túnel del tiempo de María Eugenia Garay, hermana de César Garay, miembro de la Corte Suprema de Justicia. En caso de que el fallo no le favorezca, Nelson advierte que esto afectará gravemente a la literatura nacional y regional. Acá afectaría no solamente a los escritores, también a los pintores, a los teatreros, a los bailarines, a toda la gente creativa. Fíjate que vos el día de mañana quieras pintar un lapacho y alguien ya pintó. Te puede demandar de plagio y mandarte a la cárcel porque vos pintaste un lapacho. Porque aquí el precedente que quieren dejar es nefasto. Aguilera ratifica que no cometió plagio, asegura que el estilo de cada escritor es diferente, cuestionó además el perito contable que se tuvo en cuenta en el juicio, afirmó además que exponentes de la literatura internacional están atentos a los resultados. Hay diputados argentinos que están expectantes de lo que va a hacer la Corte, el Parlasur también, la Sociedad de Escritores de México, de Uruguay, de España y profesores que están estudiando la literatura paraguaya en Estados Unidos. Así es que es una cosa que estamos esperando y esperamos que la Corte realmente analice la cosa en profundidad porque esto puede ser terrorífico, un fallo en mi contra. En cuanto a su obra Carumbita, Aguilera dijo que sigue viva más que nunca. Informó que recientemente se lanzó en Itapúa el material Carumbita va al Mundial. Anunció que también en breve estará en las librerías Carumbita en las garras de la jungla y luego se lanzaría Carumbita versus Denguita, que espera sirva para concienciar a los niños a través de la lectura a luchar contra dicha enfermedad.